Tribunal sentencia a 5 años de prisión al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, por el delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos. El movimiento Creo oficializa su binomio presidencial, Guillermo Lasso, Alfredo Borrero, para las elecciones del 2021. Casi 43 millones de dólares presupuesta el Consejo Nacional Electoral para la promoción de candidatos en las elecciones de 2021. Emotivo encuentro de un padre que conoce a su hija casi a los 2 meses de nacida, tras quedar huérfana de madre, víctima del COVID-19. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana informativa en Televistazo. Tribunal sentencia como autor directo a 5 años de prisión a José Carlos Tuárez. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana fue condenado por el delito de asociación ilícita por ofertar cargos públicos. Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tania? Amigos, buenas tardes. A esta hora hacemos contacto con Diego Cuenca, quien acudió a la diligencia para que nos amplíe esta información. Adelante, Diego. Así es, buenas tardes. Hace pocos minutos un tribunal penal acá en la unidad judicial en el norte de Guayaquil acaba de dictar sentencia contra José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien deberá cumplir 5 años de prisión por el delito de asociación ilícita. Recordemos que José Carlos Tuárez era investigado por Fiscalía y otras personas por una red de corrupción que ofertaba cargos públicos a cambio de dinero. Escuchemos las declaraciones del fiscal César Suárez. Dictan en sentencia condenatoria en contra del señor José Carlos Tuárez Zambrano. ¿Cuántos años? 5 años en sentencia condenatoria. Ha dispuesto también la reparación integral, así como también la respectiva multa al señor José Carlos Tuárez. Los informes investigativos determinaron la relación, llamadas entrantes y salientes entre todas las personas que correlacionaban o formaban parte de esta asociación ilícita. Pese a que Fiscalía anunció que el peritaje de varias llamadas telefónicas y audios determinaron responsabilidad en José Carlos Tuárez, su abogada Teresa Rivas rechazó esta sentencia y dijo que van a apelar. Escuchemos. La crónica de una parte anunciada, o sea, se basaron en cosas que no tienen nada que ver y lo único que les digo es estén pendientes de la otra audiencia porque aquí solamente se hizo en contra del señor José Carlos Tuárez Zambrano y las otras personas van a ser declaradas inocentes. Yo lo dije desde el inicio y fue lo que sucedió. La única prueba que tenía relación con el señor Mario Trejo. No ha fundamentado en absolutamente nada más la Fiscalía, más que en unos verbos rectores inexistentes de la asociación ilícita. En este caso, por el delito de asociación ilícita, hasta el momento hay 13 sentenciados. El uno es José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien deberá cumplir 5 años de prisión, y otras 12 personas que se sometieron al procedimiento abreviado, es decir, admitieron su culpabilidad en los hechos que imputa Fiscalía, por lo que deberán cumplir 1 año de sentencia. Esta es la información desde acá de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil. Seguimos con ustedes. Buenas tardes. Gracias por el informe. Este lunes el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, declaró fallida la audiencia preparatoria de juicio en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y Cristian González, investigados por el delito de rebelión durante la crisis de octubre de 2019. Según la prefecta Pavón, la diligencia se suspendió por el fallecimiento de un familiar del abogado Fausto Jarrín, quien defiende a González. El juez convocó a las partes procesales para el próximo viernes. El movimiento Creo ya definió a su binomio presidencial para febrero del 2021. Es la tercera vez que Guillermo Lasso buscará el sillón de Carondelet y en esta ocasión lo hará junto a un médico de profesión. Lenin Artieda tiene las impresiones del candidato y una de sus principales propuestas. Era la oficialización de un anuncio. Guillermo Lasso va por su tercer intento y en esta ocasión va como compañero de fórmula el médico cuencano Alfredo Borrero. Allí, con distanciamiento social, Lasso contaba que no es necedad su insistencia,
que otros son los motivos. Llevamos demasiados años en las garras de gobiernos populistas e irresponsables que nos tienen sumidos en el caos. Llevamos demasiados años en las manos de improvisados, de corruptos que nos endeudaron y que nos robaron todo. Llevamos demasiados años bajo un modelo económico fracasado. Recuperar la economía, generar empleo están en la primera plana de su programa de gobierno, pero también la lucha contra la corrupción. Vamos a fortalecer la Fiscalía General de la Nación para lograr una mayor autonomía, con una policía propia para que no dependa de la buena o mala voluntad del gobierno de turno. Organizaremos una comisión internacional de lucha contra la corrupción, con la asesoría de la ONU, para tener profesionales que al no tener contactos políticos ni personales puedan asegurarnos una transparente lucha contra la corrupción en Ecuador. Y que respaldará a esa comisión abiertamente para obtener resultados y que no sea solamente una promesa de campaña. El candidato a vicepresidente Alfredo Borrero tendrá a su cargo la reforma del sistema de salud al que la pandemia se encargó de mostrar de cuerpo entero. Transformar el sistema de salud del Ecuador. Este es el reto que tengo por delante y que todos los ecuatorianos nos van a acompañar. No hay opción para el fracaso. Le pondremos corazón a la salud. Y que con ellos habrá cambio, que se modificarán todos esos modelos que no han funcionado, que para eso es necesaria la experiencia, pero también la honestidad. 42.8 millones de dólares proyectó el Consejo Nacional Electoral para el Fondo de Promoción Electoral para los candidatos a las elecciones de 2021. El organismo planteó a las organizaciones políticas reducir el monto ante la crisis económica que vive el país por la emergencia sanitaria. Paul Romero nos cuenta. Este lunes se realizó el tercer Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, en donde el Consejo Nacional Electoral presentó el monto proyectado para la promoción electoral de las elecciones de 2021. La cifra asciende a 42.843.000 dólares que el Estado deberá financiar para la promoción de los candidatos en los medios de comunicación. Estos son presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. La presidenta del CNE, Diana Tamaín, planteó a las organizaciones políticas la posibilidad de buscar un mecanismo para reducir el monto. De ponernos de cara a la crisis económica y mirar sin poner en riesgo el proceso electoral, garantizando también el derecho a la información que tienen los electores para tomar una decisión responsable en torno a la elección de las autoridades. Los delegados de los partidos y movimientos políticos defendieron el financiamiento estatal para la promoción de sus candidatos. De tal forma que, como siempre, las grandes chequeras terminen poniendo presidente. O peor, que poderes económicos, incluso de dudoso financiamiento como el narcotráfico, inclinen la balanza. Y usted, señora Presidente, tiene una total responsabilidad de asegurar que ese tipo de financiamiento no vuelva a acontecer en el país. Las chequeras no pueden poner presidentes. En caso de aprobarse la reducción, pidieron que se lo haga de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia. Y podemos no solamente esperar, sino incluso apoyar la idea de que alguna reducción se haga en términos equitativos y en términos sensatos. En la reunión del Consejo Consultivo, también se solicitó al CNE que apruebe un reglamento para la promoción de la campaña en medios digitales. Vamos a la pausa y al regresar, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección para exigir al gobierno el pago de los salarios atrasados a los servidores públicos. También fue desarticulada una red internacional de tráfico de personas que cobraba hasta $3.000 a los migrantes para llevarlos por pasos clandestinos de Ecuador y Colombia, con destino final Centroamérica.
Seguimos con más información. A través de la resolución de un juez, la Defensoría del Pueblo busca que el gobierno pague los salarios atrasados de los servidores públicos. Alex Ceballos nos informa que la entidad presentó una acción de protección. El funcionario llegó a pedir ayuda para el pueblo, pero terminó solicitando ayuda para sí mismo por la cantidad de personas que acudieron al complejo judicial. Nosotros hemos llegado a las 8 de la mañana y tenemos un sinnúmero de turnos delante. Haremos la cola respectiva. El delegado de la Defensoría del Pueblo acudió a presentar una acción de protección con el objetivo de que un juez obligue al gobierno nacional a ponerse al día en el pago de los salarios atrasados a los servidores y trabajadores del sector público. Hay situaciones muy graves de empresas públicas, por ejemplo, que han llegado a acumular hasta más de 3 meses impagos. Entre ellos los médicos y los profesionales de salud que están en la primera línea frente al COVID-19. Muchos pagan alimentación, muchos pagan transporte. Y nosotros no podemos dar la respuesta que nos dan a nosotros las autoridades de sabe que no hay plata, de que sabe que no tenemos fecha para cuándo le va a pagar, porque nosotros necesitamos un plato de comida en la mesa. El delegado de la Defensoría del Pueblo se ubicó en la fila, donde al menos 200 personas, entre abogados y usuarios, con mascarillas pero con poco distanciamiento, esperaban atención y se quejaban por las demoras. De esta manera, la Defensoría del Pueblo, desde su lugar, espera que aunque tarde la justicia, llegue para miles de trabajadores públicos que no reciben sus salarios. Fue desarticulada una banda de contrabandistas de combustible que operaba en la frontera sur. El operativo, que estuvo a cargo de la policía y de las Fuerzas Armadas, se desarrolló en el barrio Miraflores, en el cantón Zapotillo, provincia de Loja. Allí detuvieron a 2 mujeres quienes ocultaban 1.700 galones de gasolina y diésel, así como decenas de cilindros de gas. Seguimos informando. El municipio de Guayaquil presentó una acción constitucional para conseguir información personal de los pacientes que se realizan la prueba de COVID-19. Esto después de que el Ministerio de Salud y las clínicas privadas se negaran a entregar los datos. Nos informa María Cecilia Largacha. Los datos que el municipio busca son, entre otras cosas, los nombres y las direcciones de quienes en Guayaquil han resultado positivos en su prueba de COVID. Saber dónde están los contagiados para poder intervenir las áreas en las cuales se requiere el trabajo municipal. Pero el ministerio considera que esta es una información reservada y por ende se niega a entregarla. Buscamos como cartera de Estado siempre proteger los derechos propios, personales del paciente, tomando en consideración que el acceso a los datos siempre será bajo la responsabilidad y la autorización expresa del titular de la información por mandato de la ley o por orden judicial. La ley establece que la información reservada de salud son los exámenes médicos, son las hojas clínicas y nadie está solicitando hojas clínicas ni exámenes. Estamos solicitando nombres de personas y dirección domiciliaria para poder intervenir. Esta información, nombres y direcciones, fue solicitada desde hace algunas semanas tanto al IES como al Ministerio de Salud y a las clínicas y laboratorios privados de Guayaquil. El IES entregó la información, Ministerio y clínicas no. El Ministerio de Salud no sé si no tiene ningún dato y no está haciendo ninguna prueba y por eso no la entrega, o sencillamente no entiende que esto es una pandemia mundial y hay que tener el control y el cerco epidemiológico. Si no ayudan, si no están colaborando, pues dejen que Guayaquil haga lo que tiene que hacer, exactamente como usted dijo, que no. El ministerio ratifica que si el juez lo ordena, entregarán los datos. El municipio anunció también que en las próximas horas presentará una acción similar, esta vez contra la Asociación de Clínicas y Laboratorios Privados. Continúa la demanda de pruebas COVID-19 en los laboratorios particulares de Quito. El pico se registró la semana pasada, donde incluso se llegó a procesar 3.000 muestras diarias. Mientras en la capital se reportan 18.600 contagios de coronavirus. Andrea Báez nos cuenta que las autoridades en la capital aseguran que aún la situación no está bajo control. Un incremento sostenido en la demanda de pruebas para coronavirus es lo que aseguran representantes de laboratorios acreditados para el procesamiento de los test.
Santiago Aguirre, gerente de SINLAB, señala que el pico fue la semana pasada, llegando a procesar hasta 3.000 pruebas diarias. Ahora vemos que la demanda de anticuerpos ha ido aumentando porque obviamente todos aquellos que estuvieron con una PCR positiva se están realizando el tema de los anticuerpos para ver que ya hayan generado anticuerpos frente al virus. Si bien al inicio de la pandemia las pruebas rápidas eran las más opcionadas, ahora debido al comportamiento del virus en la capital y a la situación actual de casos, esto cambió. Así lo indica Adriana Sánchez, directora médica de Ecoamerican, y explica que las pruebas PCR y de anticuerpos son las de mayor demanda. Además, los resultados se mantienen con un 50% de positividad, es decir, cada día más personas confirman estar contagiadas. Empiezan los positivos a ganarle en el número de test que hacíamos diarios y llegan a duplicar o a ser parte del 50 a 60% del total de muestras que nosotros teníamos. La situación en los hospitales varía, así lo señala Jimena Barca, secretaria de Salud del municipio de Quito, donde existe una disminución en la demanda de camas de hospitalización, pero no sucede así en cuidados intensivos, por lo que no podemos hablar de que la situación esté bajo control en Quito. La situación no llega todavía a estabilizarse, es más, estamos esperando a ver cómo es el comportamiento de la pandemia en esta semana. Y en la próxima semana esperamos que haya algunos resultados que vemos de lo que pasó en el feriado. En la actualidad, Quito es el cantón que registra el mayor número de contagios, con 18.600 casos. Unas 150 personas fueron halladas aglomeradas en una gallera clandestina en Machala, provincia de El Oro. Los asistentes estaban allí sin respetar ninguna medida de bioseguridad. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos informa que, según las autoridades, en 2 semanas han sido clausurados 12 locales en diferentes operativos. La gallera clandestina fue detectada por la comisaría de policía en el sector La Ferroviaria, en el este de Machala. Aparentemente era un terreno abandonado, pero al ingresar, las autoridades se encontraron con toda una infraestructura adaptada para realizar peleas de gallos. La noche del sábado, cerca de 150 personas estaban libando en el sitio, aglomeradas y sin ningún tipo de medida de bioseguridad, como lo detalla Paul Lavanda, jefe del operativo. Se trata de una gallera en la cual se encontraban personas consumiendo bebidas alcohólicas y haciendo lo que es el juego con los gallos. En el lugar, los uniformados registraron 1 a 1 a los asistentes para aplicar la sanción por violentar el toque de queda, mientras personal de la comisaría recogía gallos muertos y bebidas alcohólicas como evidencias de las peleas clandestinas. Por su parte, Danilo Maridueña, gobernador de El Oro, indicó que en la provincia existen 200 personas multadas por violentar el toque de queda. Hemos ya en las últimas 2 semanas encontrado al menos 12 lugares entre prostíbulos clandestinos, bares clandestinos, en este momento gallera clandestina. Según las autoridades, por su infraestructura, esta gallera estaba funcionando de forma ilegal desde hace algún tiempo y las apuestas por cada pelea iban entre $1,000 y $1,500. 7 motos y 2 carros fueron retenidos por incumplir restricciones de movilidad. Este fin de semana también en Quito, los organismos de control suspendieron 2 eventos entre fiestas, reuniones familiares y cerraron establecimientos comerciales. También clausuraron una gallera clandestina y sancionaron a personas que incumplían el toque de queda. Con Andrés Moposita revisemos lo ocurrido. En uno de los operativos realizados este fin de semana en Quito, se encontró a 21 personas en una gallera. La intendenta clausuró el establecimiento y con la ayuda de la policía retiró a la gente. Fue la suspensión de este evento de la pelea de gallos al sur de Quito. Un juego que está prohibido en estos días porque el COE Nacional así lo ha dispuesto. El respeto a las normas de bioseguridad también se evidenció en el centro de la capital. La policía, el ejército y los organismos de control del municipio retiraron bebidas alcohólicas a personas que libaban en vehículos. Los operativos son permanentes, son 9 operativos diarios. Por lo general son retenidos entre 20 y 22 vehículos. También se suspendieron fiestas clandestinas y reuniones familiares. Entre el viernes y sábado, los uniformados registraron 2 eventos que no cumplían con las normativas que rigen en estado de excepción.
vacunación. Sin embargo, las cifras disminuyeron en relación a semanas anteriores, así lo confirma la intendenta Daniela Valareso. Una comparación con el fin de semana anterior, viernes y sábado nada más, tenemos una reducción del 22%. Entendemos nosotros íbamos con una línea bastante baja de incumplimiento de la ciudadanía en estas parroquias priorizadas hasta el feriado, en el que sí aumentó un 28% los eventos suspendidos. Los operativos conjuntos continuarán en el horario de toque de queda y serán más minuciosos en las zonas conflictivas que presentan más casos de coronavirus. Un policía murió tras caer desde un paso a desnivel de más de 7 metros de altura en el sur de Guayaquil. La víctima viajaba junto a un acompañante, quien resultó herido. Ahorita subiendo aquí al puente, esos manes perdieron pista y se mataron. La trágica escena detuvo el paso de peatones y conductores la tarde de este domingo. Intentaban auxiliar a 2 personas que minutos antes habían caído desde el intercambiador de tránsito que conecta las avenidas 25 de Julio y Pío Jaramillo en el sur de Guayaquil. De acuerdo a los testigos, los hombres viajaban en una moto que perdió pista al llegar a la curva del paso a desnivel, pero producto del golpe contra la baranda, salieron disparados y cayeron desde una distancia de al menos 7 metros. Así lo confirmó Iván Zambrano, inspector de la Autoridad de Tránsito Municipal. En la parte que tenemos aquí, en la parte del puente elevado, en ese punto la motocicleta perdió pista y los 2 ocupantes cayeron acá al pavimento. Producto de eso tenemos una persona fallecida. La víctima mortal es un policía en servicio activo. El otro ocupante sobrevivió, pero fue trasladado a un hospital para tratar sus heridas. Cuando llegamos nosotros ya todo se había consumado. Paramédico de la ambulancia indicó que había fallecido el señor cabo de la policía. Se presume que por la velocidad, la curva que tenemos acá arriba, se presume que pueden ser los causales para el accidente ocurrido. Los agentes investigan esa hipótesis o si otro vehículo le cerró el paso a los motorizados, causando este mortal accidente. Una investigación periodística revela uno de los videos grabados por Shai Dahan, el israelí asesinado en su celda en la penitenciaría del Litoral. Las imágenes forman parte de la pericia realizada por la Fiscalía en torno a la venta de insumos médicos con sobreprecio para hospitales del IES. Antes de ser asesinado, el israelí aseguró en sus declaraciones que vendió más de 21.000 pruebas de COVID-19 a Jacobo Bucaram Puley. 18 de mayo, 7:26 de la mañana, aquí todas las pruebas de COVID lista para entregar. Es la voz de Shai Dahan, el israelí asesinado el pasado 8 de agosto en la penitenciaría del Litoral. La grabación la hizo a mediados de mayo, cuando la demanda de pruebas rápidas de COVID-19 se incrementó. Se trata de una investigación conjunta de revista Vistazo y el portal Código Vidrio. El video es una parte del contenido digital que extrajo la Fiscalía del celular del israelí fallecido, quien registraba paso a paso la ruta de las pruebas COVID en Ecuador. María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, resalta que esto coincide con la declaración presentada en la Fiscalía por el empresario que importó los insumos médicos y entregó a los extranjeros Shai Dahan y Sheyman Oren, quienes habían conseguido un cliente. Con él hacen el negocio y le dicen el cliente final es Jacobo Bucaram en Guayaquil. El pago es solo en efectivo. Así también lo cree Héctor Gabriel Vanegas, abogado del australiano israelí Sheyman Oren, quien resultó herido en el ataque dentro de la cárcel. Ellos ya tienen para hacer la constatación de la relación entre esas pruebas y las que fueron vendidas y las que fueron encontradas en las casas del expresidente. El australiano israelí se recupera de sus heridas y, como forma parte del programa de protección a víctimas y testigos, continúa en el hospital. Vanegas indicó que su cliente solicitó acogerse al procedimiento abreviado. La pena mínima en el delito de enriquecimiento es 3 años, el tercio es 1 año. Y en el de uso de credenciales falsas es 5 años, el tercio es 1 año 6 meses. La diligencia será el próximo 26 de agosto. Paralelamente, su cliente debe participar en otras diligencias por otros casos que lleva a cabo la Fiscalía, como el del asesinato de su compatriota y el de crimen organizado, que se sigue por la venta de insumos médicos.
En este último caso es en el que se vincula a Jacobo Bucaram Puley. Nos contactamos con el abogado de la familia Bucaram, pero nos señaló que en las próximas horas daría un pronunciamiento. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de abuso y suicidio de la joven Paola Guzmán Albarracín en el año 2002 sienta un precedente en la región. Los familiares de la víctima exigen al Estado ecuatoriano el cumplimiento de las medidas de reparación 18 años después de este caso en el que el abusador era el vicerrector del colegio donde estudiaba la menora. Han sido 18 años de un caso por el que hasta hoy se pide justicia. El 12 de diciembre de 2002, Paola Guzmán Albarracín, quien era estudiante en un colegio de Guayaquil, se suicidó ingiriendo fósforo blanco. Antes de este desenlace, la menor había sido víctima de abuso sexual por parte del vicerrector, en ese momento de 65 años, del plantel donde cursaba. Su madre Petita Albarracín denunció este hecho, y a pesar de que en 2005 recién se le imputó al acusado el delito de estupro agravado, este se fugó y en 2008 prescribió el proceso. Toda madre que no se quede callada, que todo salga a la luz, que luche lo que yo he luchado. Yo sufrí, pero he llegado hasta esta instancia porque no me podía quedar callada. La muerte de mi hija, cómo murió, cómo fue acosada. La causa fue llevada hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recién este 14 de agosto se publicó la sentencia que dictamina que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad y a la educación, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1 y 11 de la Convención Americana, en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Aralita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, la medida siente un precedente en la lucha contra el abuso sexual de menores y especialmente al interior de los establecimientos educativos en toda la región. En medio del proceso en la Corte, se solicitó también la reapertura del caso contra quien abusó de Paola, pero no se obtuvo una respuesta afirmativa. Lamentablemente el caso fue prescrito. Lo que sí la Corte hace es determinar con absoluta claridad la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la prescripción de ese proceso. Entonces es responsable de no haber tomado ninguna medida, de no haber buscado al sujeto, de no haberlo aprendido, de no haberlo juzgado. La sentencia de la Corte solicita al Estado ecuatoriano implementar medidas adicionales contra abuso sexual en colegios, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, brindar asistencia psicológica para familiares, otorgar de forma póstuma el grado de bachiller a Paola Guzmán y efectuar la indemnización por daños materiales e inmateriales a los familiares. Solicitamos una versión al Ministerio de Educación para conocer qué medidas se van a implementar en relación a la sentencia por el caso de Paola Guzmán, pero estamos a la espera de una respuesta. Seguimos con más información. Desarticulan una red ilegal que operaba dentro de la penitenciaría de Guayaquil, ofreciendo desde el ingreso de visitas, armas y teléfonos hasta el trámite de prelibertad de los presos. En el operativo detuvieron a 2 funcionarios de esa cárcel. William Young nos tiene más detalles de esa estructura delictiva. Desarticular esta red les tomó cerca de 7 meses. Le seguían los pasos tras detectar varias irregularidades al interior de la penitenciaría en Guayaquil. Durante el operativo fueron detenidas 7 personas. El jefe zonal de la Policía Judicial, Julio Miño, mencionó detalles de esta red ilegal. Las que permite tener visitas extraordinarias o visitas ordinarias previo pagos para poder hacer esta actividad, las que permitía ingresar objetos al economato, y lo más importante, la que permitía hacer trámites ilegales para agilitar la prelibertad de los reos de la penitenciaría. Entre los 7 detenidos hay 2 funcionarios de la cárcel de Guayaquil. Uno trabajaba en el área jurídica y el otro en la ventanilla de recepción de celulares y visitas. ¿Cuáles eran sus funciones? El del departamento jurídico se encargaba clandestinamente de varios trámites, entre ellos obtener la prelibertad de los presos, por lo que cobraba entre $1,000 y $5,000, mientras que el otro funcionario era el que se encargaba de cobrar por el ingreso ilegal de celulares y visitas a las celdas. En ambos casos, el dinero se depositaba en cuentas bancarias registradas en Quevedo, provincia de Los Ríos. Según la policía, detrás de esta red estaban 2 personas privadas de la libertad, alias Pichu, el líder de esta estructura, y alias El Sargento, un militar que fue dado de baja en 2016 por tráfico de drogas. Él facilitaba el ingreso de las armas.
Ambos trabajaban para alias Negro Holmer, uno de los principales aliados de la banda Los Lagartos, una de las organizaciones criminales que se disputa el poder y territorio dentro de la cárcel en Guayaquil. Y precisamente cuando la policía iba a inspeccionar las celdas de Los Lagartos, encontraron otro problema. En el pabellón 5, donde teníamos que hacer la intervención, tuvimos un inconveniente. No permiten el ingreso, no abren, se les pierden las llaves, cosa que es rara porque él es el que maneja las llaves de esa celda. Cuando ellos obstruyen la labor policial, les da tiempo a los reos que escondan, que voten, que hagan lo que ellos hacen, y por eso es que cuando entramos nosotros ya no encontramos evidencias físicas. Al final, las llaves de ese pabellón estaban en el bolsillo del guía. Este agente de seguridad penitenciaria fue retenido para investigaciones. Y hace algunos días les contamos la historia de Valentina, la recién nacida que perdió a su madre al nacer a causa del COVID-19. Hoy, luego de 36 días, pudo conocer a su padre, un cabo de policía que logró vencer al virus. Carla Delgado nos trae los detalles de este emotivo encuentro. Con prisa y algo de nervios, el cabo de policía Alejandro Escobar llega hasta la habitación 331 del Hospital de la Policía en Quito. Es el momento más esperado, pues conocerá a su hija. Alejandro, le entrego a su pequeña criatura. Es nuestra esperanza de vida. 36 días tuvieron que pasar para que Valentina, la pequeña guerrera que sobrevivió luego de que su madre falleció al dar a luz a causa del COVID-19, pudiera permanecer en los brazos de su padre, quien también estuvo contagiado y permanecía en otra provincia. Hasta ahora el uniformado solo la conocía a través de un celular, por eso la contempla con ternura. Es su primera hija y su gran motivo para seguir en pie. Palabras indescriptibles, porque la vida nos ha puesto un obstáculo muy grande que tenemos que salir con mi bebé, que desde un principio fue una guerrera, y es una guerrera, que había pocas probabilidades de vida, nos decían los doctores. Sin embargo, no deja de sentir nostalgia, pues indica que le habría gustado que la pequeña también crezca junto a su madre. Un sentimiento de que no lo puedo describir porque mi esposa no está aquí. Me duele un poco, pero alegre, contento de que ya le puedo tener a mi bebé en mis manos. En el hospital todos están contentos. El director Javier Buitrón, quien la acogió en esta casa de salud, hoy la despide. Vamos a estar pendientes de nuestra pequeña Valentina para que siga saliendo adelante. Es una bendición para nosotros que la bebé haya venido acá al Hospital de la Policía. Valentina partirá a la provincia de Napo. Ahora junto a su padre escribirá una nueva historia, un testimonio de amor que nació en medio del dolor y de los días más convulsionados de la pandemia. Con este reencuentro lleno de esperanza, estamos despidiendo este espacio informativo. Tania. Habrá más información, como siempre, a las 19 horas, Televistazo Estelar.